El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Pues uno se lleva una sorpresa cuando ve que los apóstoles, en este momento estamos en la última cena, parece que no se han enterado de nada. Y ya ve que todos son preguntas porque no han entendido bien. ¿Pero a dónde vas? Como dices ahora, ven que cojamos ese camino si no sabemos ni de qué nos estás hablando. Que da la impresión, ven, por eso esa ingenuidad aparente con la que está escrita la Sagrada Escritura. Esto es fruto de un San Juan que está escribiendo al final de su vida, el gran contemplativo, hacia el año 100, y está recapitulando estos momentos impresionantes. Aquí se nos abre todo el misterio de la obra de la redención, pero dicho de esta manera sencilla, que provoca una serie de incógnitas, que son las incógnitas que se va a preguntar el hombre de todos los tiempos. Por eso en su providencia Dios permite que haya estas preguntas para dar una respuesta que va a ser válida para siempre y para todos. No son preguntas exclusivas de ellos, sino que en realidad es la humanidad entera la que se hace estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos ante el misterio. Nos está hablando Dios a través de Cristo de una incorporación a Dios, una vida eterna. ¿Qué es eso? Nosotros no tenemos más que las categorías temporales, espaciotemporales. ¿A qué se refiere una vida eterna? Una participación del mismo ser de Dios, una felicidad sin límite, que no sabemos cómo expresarlo, una plenitud. Bien, claro, ¿cómo yo poder alcanzar todo eso? Ningún ser, ninguna criatura puede hacer un acto por encima de lo que es su naturaleza. Y se me está proponiendo algo, por eso lo llamamos sobrenatural, algo que está totalmente fuera de mi alcance. Dios es el santo, el totalmente otro, el totalmente distante. Y se me está diciendo que voy a abrazarme con Él y que voy a gozar de lo que Él goza por toda la eternidad. Claro. Y este es lo que ocurre, que Jesús mismo es consciente de todo esto y se lo ha dicho. Cuando lava los pies a Pedro y le dice: Pedro, déjame ahora. Ahora no lo entiendes, lo entenderás más tarde. ¿Cuándo? Yo os enviaré el Espíritu Santo. Él os conducirá a la verdad plena. Él os lo dirá todo. Jesús sabe que ellos, por su condición natural, no pueden conocer lo que se presenta como algo sobrenatural.
¿Ven? ¿Qué ocurre? Aquí está la razón trabajando a nuestro nivel, pero necesita de ese impulso, la razón iluminada por la fe. Y ahí es donde va a estar ese gran misterio abierto al hombre, que sigue siendo un misterio, pero sabemos el qué, no sabemos el cómo. Y esto es lo que aquí San Juan nos está dando, y son las respuestas que Cristo da. Bien, repito esto bajo el prisma de la fe. Ya la revelación pública saben que acaba con la muerte del último apóstol, que es San Juan. Y entonces ya está todo dicho, todo lo que hace falta. Es insondable Dios, luego no podemos saberlo todo sobre Dios, pero lo suficiente para que el hombre, creyendo, tenga vida eterna. Y entonces por eso la Iglesia sigue trabajando precisamente sobre esto. O sea, sigue trabajando sobre la que ya conoce, pero sigue dándole esa forma, es una palabra viva que va caminando con la comunidad. ¿Ven? ¿Qué ha ocurrido aquí? Jesús está hablando de unas estancias, en el cielo unas estancias, unas habitaciones. Pero como en el cielo va a haber estancias, ¿cómo va a haber habitaciones? ¿Bien? Estancia es una medida, una habitación, es una medida temporal, espacio temporal. Eso no es la eternidad. Es una forma de poder hablar de que tengo un lugar en el cielo. Pero ya al decirlo así, un lugar, ya estoy dando un concepto que sigue siendo temporal, sigue siendo un concepto de espacio, un lugar. Es que en Dios no hay lugar, no hay espacio, no hay, porque es todo en Él. Pero ¿cómo poder explicar estos conceptos que no podemos? Y claro, él dice, ya os he dicho que hay muchas estancias, o sea, invitación para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven, se conviertan y se salven, es la condición. ¿Ven? Cuando vaya y os prepare sitio, decir preparar un sitio me está hablando otra vez de una categoría espaciotemporal. En el cielo no hay esas categorías. Entonces, ¿a qué se refiere? Volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Ahí está. Yo voy a ser en el cielo en Cristo. Yo voy a ser hijo en el Hijo. Esas son las estancias, ese es el lugar, ese es el hueco que yo voy a ocupar por toda la eternidad. Son categorías, como digo, espaciotemporales que no existen en la eternidad. Por eso ya tenemos que estar haciendo ese equilibrio, pero nos va abriendo. Ahí entendemos cuál va a ser nuestro lugar. Cuando la madre de los Zebedeos le dice a Jesús, ay, cuando estés en tu reino, di que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso ya lo tiene asignado el Padre. ¿Por qué? Porque todos estamos a la derecha de Dios en Cristo Jesús. Por eso Cristo va a seguir puntualizando esto y aquí se nos va a revelar el gran misterio. A donde yo voy, ya sabéis el camino, a donde yo voy. A un lugar, vas a un sitio, ¿a dónde vas? No lo he entendido, ¿por qué? Porque no lo puedo entender. A donde yo voy a Dios, acaba así, yo me voy al Padre. Yo vuelvo al Padre, eso es lo que ha hecho la palabra se ha encarnado, ha cumplido con la voluntad del Padre y regresa al Padre. Vino sola, pero se va con toda la humanidad que acepta esa invitación. ¿Ven? Y entonces dice, bueno, ya sabéis a dónde voy, ya sabéis cuál es el camino. Otra aserto que claro los va a dejar, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Tengan en cuenta que el ser inteligente necesita conocer, así estamos hechos, el objetivo, hacia donde yo voy, la meta. ¿Para qué? Para poner los medios. Por lo tanto, yo estoy en continuo movimiento. Fíjense cómo al despertarnos inmediatamente se nos viene a la cabeza qué tengo que hacer hoy, a dónde voy, qué es lo que... es ese movimiento que continuamente se da el ser inteligente. ¿Bien? Y por eso estar en camino. Voy hacia el camino, pero si no sé cuál es la meta, ¿cómo voy a caminar? Entonces viene el gran aserto de Cristo. Si ya Cristo, el domingo pasado, nos decía, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino. Es decir, Cristo es el revelador y la revelación. ¿Ven? Es el que nos revela el plan del Padre y eso que nos revela, el contenido de lo que nos revela es el mismo Cristo. Yo mismo soy el camino. El camino para poder llegar a Dios es una experiencia existencial.
Eso es lo que el bautismo ha hecho al introducirme en Cristo. Y ahora viene la vida sacramental, donde voy a beber de ese espíritu, que es el espíritu de Cristo, y es el que me va a hacer crecer en Cristo, recorrer ese camino para el encuentro definitivo con Dios. Voy a estar en el seno de la Trinidad, siendo hijo en el Hijo. ¿Ven? Yo soy el camino. Y fíjense qué bien. Y la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque yo como ser inteligente estoy hecho para la verdad. Y lo que me motiva y lo que hace que yo actúe es la verdad conocida. La voluntad se adhiere a la verdad. Esa verdad, que en definitiva es Dios y es lo que me motiva a caminar, está en Cristo. Y esa plenitud de la verdad que me dice, que me anima a caminar para alcanzar ese objetivo de la verdad, resulta que es el que me da la vida con mayúscula, que es la vida de Dios. La vida en Dios es como una dinamo, estas que sobre todo antes utilizábamos, no sé si se acordan en las bicicletas antiguas, ¿verdad? Teníamos un aparatito que pegaba a la bici y al dar vueltas nos daba la luz. La dinamo genera la electricidad. Entonces Dios tiene un dinamismo infinito. Esa salida del Padre, un parto mental donde da lugar al conocimiento que Él tiene de sí mismo y es el Hijo. Eso es un movimiento de una plenitud eterna. Ese Hijo se responde hacia el Padre, viéndose totalmente, por eso dice, yo no digo nada que no vea y que no diga el Padre. Se regresa al Padre. Esa plenitud de ida y venida expira a una tercera persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el abrazo que se da mediante la pulsión del amor. No es el amor es el Padre frontal. ¿Ven? La pulsión, la dinámica que todo eso, y eso como resultante tiene la vida. Y eso es a lo que todos aspiramos. Es un concepto que abarca tanto que no sabemos cómo definirlo. Solamente que nos damos cuenta de lo que significa la muerte. Cuando hay falta de vida, entonces sí nos damos cuenta de lo que es la vida, pero no sabríamos esto definirla, ¿no? Por toda la complejidad. Bien, eso es Cristo. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Por eso San Pablo va a decir, una vez que he conocido a Cristo, todo lo demás lo considero basura. Ya lo que no sea vivir, o sea, conocer, profundizar en Cristo y vivir a Cristo, no me sirve de nada. ¿Ven? Y sigue Cristo. Nadie va al Padre sino por mí. Esto es tremendo. No podemos quitar una sola coma a la revelación. Nadie va al Padre sino por mí. Y eso de que estamos viendo todos los días, estas gentes, estos artistas y esta gente rarísima, a veces una moralidad más que sospechosa, ¿verdad? Por todo el mundo ese en el que se mueven. No sé cuántos matrimonios, no sé cuántos hijos, no sé cuántas cosas, drogas, no sé quién, no sé cuántos, y se mueren. Ay, yo sé que ahora descansa, yo sé y que me mira desde arriba, yo sé que qué. O sea, es que tomamos a Dios como si fuese un juego, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. Una persona que ha estado totalmente al margen de Dios, ojalá sea así y se haya arrepentido a última hora, eso no lo podemos saber, pero viviendo esa vida y ahora descansa, me mira, sonríe, ¿qué? O sea, hacemos de Dios un invento, pero es que Dios se ha revelado. Yo no puedo quitar una coma a la revelación. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino, otra forma de acceder. ¿Quién es la criatura para pretender entrar en Dios por un camino distinto que el que Él ha establecido? Pero ¿cómo yo voy a llegar a un ser infinito? Es tan absurdo, por eso un mínimo de filosofía, o sea, la filosofía no ya como libro de texto, sino filosofar, un poco pensar como un ser inteligente, o sea, es la tontería que estás diciendo. O sea, una persona que ha vivido al margen de Dios y ahora, mira, se muere y ahora está en Dios, ¿qué? ¿Por qué va a estar en Dios? Y lo damos por hecho, pues no lo des por hecho, porque Jesús nos dice, todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, te lo dice bien claro. O sea que no nos podemos inventar a Dios, ¿ven? Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué pasa que entonces? Entonces, ¿qué pasa con las otras religiones? ¿Y qué pasa con la...? Bueno, nadie va al Padre sino por mí. Miren, en Cristo, estar en Cristo, sabemos, hay una forma ordinaria y una forma extraordinaria. La forma ordinaria nos la da Él,
¿Ven? Id por el mundo entero bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todo lo que yo os he enseñado. Es decir, incorporándolo a la Iglesia, que es lo que San Pedro va a explicar, como piedras vivas, como miembros del cuerpo místico de Cristo. Esa es la forma ordinaria. La forma extraordinaria, estar en Cristo, pero de una forma que nosotros no conocemos. Algo se insinúa en la revelación y por la tradición llegamos, que es el bautismo de sangre, el bautismo de deseo. El bautismo de sangre, fíjese que hablamos de los santos inocentes, los niños que murieron en la persecución contra el niño Jesús, ellos que conocían a Cristo, ellos que sabían de Cristo, pero esa sangre derramada por esa causa que era la de perseguir a Cristo, eso hace que la Iglesia, el bautismo de sangre, los identifique y los incorpore a Cristo. A veces hay gente que muere en las misiones, que no eran católicos o que no eran, pero han muerto por la verdad, han muerto por defender. Bueno, pues esos están incorporados a Cristo. Pero ya digo, esto es forma extraordinaria, nosotros no lo sabemos. Forma extraordinaria, el bautismo de deseo. Una mujer que resulta que, pues hay un aborto natural y pierde su hijo. Entonces, antiguamente, cuando éramos católicos, las enfermeras sabían bautizar. Y entonces cuando esto ocurría, nada más que el feto salía fuera, lo bautizaban. Aunque estaba vivo todavía, ya saben que la muerte natural y la muerte clínica como que no coincide. Y entonces se bautizaba el feto y quedaba bautizado, porque eso se va a presentar ante Dios como un ser humano en toda su plenitud, no se va a presentar como un feto. Es una persona, luego como persona va a aparecer como lo que hubiese sido, que nunca ha sido en el tiempo, pero con esa plenitud. Y entonces hacían esto y sabían bautizar. Hoy en día, olvídate, que no hay de esto nada, ¿no? Pero una madre dice, yo hubiese querido, fíjate, yo no he tenido acceso pues por todo lo que pasa en ese momento, y entonces incluso a lo mejor lo he perdido hasta sin darme cuenta, bueno, mil cosas, ¿no? Pero yo hubiese querido, ese es un bautismo de deseo. Ese niño está bautizado, está incorporado a Cristo. Pero es un método extraordinario, ¿lo ven? Eso nosotros no lo podemos, esas contabilidades le tocan a Dios. Nosotros no las sabemos, pero sabemos que están ahí, por sabiendo cómo es Dios y cuál es su amor misericordioso. Pero el método ordinario es el del bautizo. Entonces, cuando una persona, sí, siendo católica, se me va a otras cosas como van, cuidado, que eso es una apostasía y eso es gravísimo. ¿Ven? Ahí no hay métodos extraordinarios. He renunciado a mi fe, he apostatado y es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se te ha dado para poder llegar a esa ruptura de tu vida sacramental, de tu vida, es que vienes pecando. Solamente el pecado impide que el Espíritu Santo actúe. Y el Espíritu Santo es un don gratuito de Dios. Se nos ha dado. Si ese espíritu no está actuando en mí y no me lleva hacia este proceso de conversión en Cristo, es que algo está pasando. Algo no estoy haciendo bien. ¿Ven? Porque si no, el Espíritu Santo hace lo propio suyo. Es la dinámica de Dios en mi interior. ¿Ven? Por eso nadie va al Padre sino por mí. Esto está claro, este acerto. Si me conocéis a mí, conoceréis al Padre. Fíjense, conocer. Cuando el ángel le dice a la Virgen María que va a tener un hijo. ¿Y qué dice la Virgen María? ¿Cómo será eso? Porque yo no conozco varón. ¿Que no conocía? Si estaba casada con San José. ¿Ven? Entonces, ¿a qué se refiere la Virgen cuando dice que no conocía? Porque el concepto conocer abarca a la persona entera, no solamente a la parte intelectual, sino que es la parte intelectual y la parte volitiva. Conozco y abrazo. Entonces, esto aplicado al matrimonio es la unión matrimonial. ¿Ven? Por eso, ¿cómo voy a tener un hijo si no va a haber una unión matrimonial? Porque habrían hecho un voto ante Dios como sea. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces, la palabra conocer significa la unión propia del amor esponsal. Cristo y su Iglesia, Cristo y cada uno de nosotros. Y dice Cristo, si me conocéis a mí, si estáis unidos esponsalmente conmigo, estáis unidos al Padre. Así es como yo entro en Dios. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno. Es el misterio de la Trinidad. Y entonces Cristo no es opcionable. Pues mira, yo voy a llegar al Padre. No, es que no puedo. La forma de poder conectar y entrar en la realidad de Dios es a través del Hijo encarnado y crucificado para resucitado, en orden a darnos el Espíritu Santo, que es el espíritu de la comunión.
¿Ven? Por eso solamente hay acceso a Dios de esta manera. Es el cristianismo. De ahí que nuestra vida cambia por completo. Entonces, pensar que el cristianismo es que si voy a misa, no voy a misa, ¿qué? No se parece en nada a ninguna religión. Tengan en cuenta que las religiones nacen como respuesta a un instinto que todos tenemos, es un instinto religioso. Dios pone en la naturaleza humana el instinto religioso. Lo tenemos todos. Pues yo no, yo soy ateo. Mentira. Tú has quitado a Dios en tu vida y te has puesto tú en su lugar. Ese es el ateísmo. Por eso es tan grave. Porque como yo tengo ese instinto, como yo voy a decir, no tengo el instinto del apetito, no tengo el instinto sexual, ¿ven? Tengo el instinto del apetito porque soy una persona que tiene que comer. Tengo un instinto sexual porque soy una persona que se tiene que vincular en el amor y tiene que procrear. ¿Ven? Y tengo el instinto religioso porque tengo que adorar a mi Creador. Y entonces ese instinto está ahí. Cuando yo no vivo ese instinto, es decir, como yo no creo, es porque yo me he puesto en el lugar de Dios. Por eso repito, lo del ateísmo es un cuento. Es por eso es el pecado de los pecados, donde ya he desbancado totalmente a Dios. Aquí no hay más Dios que yo mismo. Esa es la realidad. Bien, no sabes que el Padre y yo somos uno. Esto es lo que nos lleva a Dios. Por eso mi acceso a Dios está en mi acceso a Cristo, el bautismo, y mi vida en Cristo, que es la vida sacramental. Por eso ahora, en el tiempo pascual, donde hemos renovado el bautismo y vivimos de manera particular la Eucaristía. Por eso es por lo que tenemos obligación. Muy bien, una vez en Cristo, ¿esto es teoría? ¿Todo eso queda ahí? No, esto se concreta en el tiempo. Porque somos ese instrumento que Dios va a utilizar para llegar al hombre de todos los tiempos. Entonces Cristo sigue estando entre los hombres mediante el cuerpo místico, que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y entonces, esto es lo que nos explican las otras dos lecturas. Los Hechos de los Apóstoles, fíjense cómo comienza a hacerse ese cuerpo místico. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en la escuela cómo se forma el ser humano? El ser humano, bueno, y los animales. Cuando se une la parte masculina y femenina, y entonces poco a poco se empieza a formar lo que se llama la mórula. Mórula porque tiene forma de mora. Una mora es ese fruto, que es así como con bultitos, ¿no? Entonces la mórula se empieza esa célula que se ha formado y se empieza a subdividir en lo que va a dar lugar luego a todo, a la parte nerviosa, a la parte, a los miembros, al corazón, a las vísceras, a esto, a lo otro. Se empieza a formar a través de esa mórula. Lo mismo ocurre con la Iglesia. La Iglesia comienza con los 12 apóstoles, la cabeza es Cristo, se fundamenta en una estructura humana, Él quiere apoyarla sobre los hombres. ¿Y qué pasó? Que lo primero que comenzaron era vivir el amor, ayudar a los más necesitados, pero ya empezaron las quejas. Ay, mira que a estas viudas les atiendes, a estas. Y entonces inmediatamente, ya ven cómo Dios quiere que utilicemos nuestra mente. ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Los 12 apóstoles se dan cuenta que no llegan a todo. Y ellos tienen que dedicarse expresamente a la palabra de Dios, la oración y darla a conocer. Y entonces ven que no tienen tiempo y ahí viene la administración, hacer tantas cosas que hay que hacer, pues para, sobre todo, ayudar a los pobres, en fin, toda la estructura. ¿Ven? Y entonces proponen, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. ¿Ven? Estos son lo que llamamos los diáconos. Los diáconos, y que luego se da también en el laico en su compromiso. En la Iglesia del Vaticano insistía en esto, hay un compromiso y el laico tiene que cumplir con su parte. Todos tenemos nuestro lugar en el cuerpo místico. Eso de venir como un self-service, que me den la comunión y me largo y ahí, ¿verdad? Todo me lo encuentro hecho, todo. No, eso no es así. Eso no es la idea que Dios tiene en lo que constituye una comunidad. Y entonces comienza así a formarse. Ahí tienen a Esteban. Esteban es el protomártir, el primero que murió mártir por Cristo. Y Dios quiso hacer santo al primero diácono. No era de los apóstoles. O sea que uno dice, no, es que parece que para ser santo, ¿verdad? Para aspirar, tengo que ser o cura o monja. No. Aquí nos toca a todos. Cada uno tiene su parte. Hay que ser fiel a la parte que nos toca. ¿Ven? Y entonces, curiosamente, ya digo, Esteban es el primero.
que sé que muere como Cristo y por lo tanto es canonizado como Cristo por seguir a Cristo en su perfección. Y entonces así comienza, ocupándose de la administración. Muchas veces, y hay unos documentos en la Iglesia, incluso en el derecho canónico, donde se le provoca al fiel y dice, cuidado, es muy fácil decir, mira que el cura ha fallado, mira que el cura no sé qué, mira que el cura... Y dice, pero ¿y tú qué has hecho? ¿Tú has cumplido con tu parte? Cualquier psicólogo te va a decir que una persona que está estresada no está en su ser y puede hacer cualquier disparate. Y se ha tenido que ocupar de la administración, se ha tenido que ocupar de tal, se ha tenido que ocupar... ¿Y tú dónde estabas? Y la Iglesia advierte al laico y dice, cuidado, que tú eres responsable también, por lo tanto, de lo que pueda ocurrir con quien está al frente, tú eres responsable, porque tú tenías que haber estado ahí. Esto como que se nos olvida. Mira que ha hecho yo no sé qué disparate, mira que... Pero ¿y cómo vivía esa persona? El chiste que les contaba yo, ¿se acuerdan que no se nos fue la luz hace 2 días? Hace nada. Yo estaba dando la clase precisamente a los ministros de la comunión fuera de aquí, y llego sin luz. El portón abierto, porque claro, como no había luz. Ven, y digo, ¿y ahora qué hago yo? Pues nada, apuntando con el carro, que era la única luz que tenía, hacia allí, hacia el kiosco, porque las cámaras estaban sin luz. Desde que me fui, ya me fui sin luz y seguían sin luz. Imagínate las cámaras del kiosco. Ponte a arrancar el chisme ese, esto, yo no soy muy jovencito, y tira que te tira, y al final ya conseguí, después de 10 minutos de arrancar aquello, unas agujetas que me duraron 2 días, pero arrancó. Y entonces arranca, pongo aquello en marcha, después me tengo que ir el portón del carro, eso es una cosa, ¿cómo lo levanto? Porque había que meter el carro. Y allí venga, y al final ya consigo levantar el portón. ¿Ven? Bueno, ya digo, una odisea. A todo esto con mi telefonito, con la linterna, mirando a ver por dónde, no sé cuánto rato estuve. Y en el momento yo que ya por fin llego a la puerta que da de la marquesina a la casa y meto la llave, en ese mismo momento, ¡plin!, viene la luz. Son esos momentos que no sabes si romper en acción de gracias o arrancarte el pelo. Y dices, pero vamos a ver. Dices, gracias, Dios mío, qué bien lo haces todo. Después, bueno, pero eso me hizo pensar y digo, oye, si yo en vez de vivir aquí vivo ahí enfrente, ¿dónde está la comunidad? ¿Quién se preocupó de las cámaras? ¿Quién se preocupó de de si los aires estaban encendidos, y las luces, y esto, y lo otro? Tuve que revisar todo. Yo llego, me recuesto y resulta que el cura no está para eso, está para la palabra, para dedicarse a la oración y la palabra. ¿Lo ven? Eso nos pasa, o sea, que de hecho, por eso cuidado con los juicios luego respecto de los sacerdotes, porque muchas veces no hemos puesto nuestra parte. ¿Ven? Bien, ese poner la parte es lo que nos hace grandes en el plan de Dios, y es la imagen tan bonita que pone San Pedro, con esto acabo, de esas piedras vivas. Bien, estamos construyendo un templo, el templo del Espíritu Santo, es decir, de la acción de Dios, la acción salvadora, que quiere que todos los hombres se salven. Bien, y eso lo estamos formando entre todos. Hay un fundamento, una piedra angular, y es Cristo. Aquí no hay inventos. No se trata de la Iglesia que a mí se me ocurra o lo que a mí me parezca, sino ya conocemos a Cristo. Cristo es esa palabra encarnada, es la voluntad de Dios manifestada. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Y aparecemos todos involucrados mediante ese ser piedras vivas, ¿ven? Piedras que verdaderamente actúan en la construcción de ese templo. Y aparece la piedra fundamental sobre la que se apoya todo. Aquí yo no sé si hay algún edificio de estos antiguos que se construía con piedra, por lo menos las esquinas, que es donde engranan las paredes, y entonces todo eso suele ir montado sobre una piedra como esto, una piedra angular. ¿Ven? Está en el ángulo. Esa piedra es de una sola pieza, porque si esa piedra se mueve, entonces se desconecta y ahí es donde se cae todo. Eso a veces cuando hay un terremoto, etcétera, si la piedra angular falla, se te cae el edificio. Y eso es lo que un ingeniero ve para saber si realmente el edificio se puede arreglar y no pasa nada, o realmente hay que tirarlo. Y es cuando la piedra se ha movido, esa piedra angular. Bien, esa piedra angular es Cristo. Sobre él vamos a apoyar todo. ¿Bien? Pero esa piedra es muy curioso. Piedra para vosotros, sobre la que os vais a construir en orden a ser templo de ese espíritu. ¿Ven? Pero para otros, para el que no cree,
piedra de tropiezo, donde se estrella. Esa piedra, si han estado en Europa, porque en Estados Unidos también como se edifica con madera, etcétera, pues pocos edificios van a encontrar así. Pero allí sí. Y entonces esa piedra angular suele salir un trozo. Y queda así, hay un canto que sale. Esa piedra angular, si yo voy distraído, me tropiezo y me caigo. Y esa imagen es la que toma el encuentro con Cristo. O lo acepto como único camino para ir a Dios, o esa misma piedra va a ser para estrellarme por no haber aceptado. Porque no hay más. O conmigo o contra mí. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra posibilidad de poder llegar a la plenitud de Dios. ¿Ven? Esta es la realidad de nuestra condición dentro de la Iglesia. Este es el agradecimiento al Señor habernos dado todo lo que nos ha dado. Yo me voy al Padre. Irse Cristo al Padre, os conviene que yo me vaya. Es lo que ha hecho que yo en esperanza me vea junto al Padre. Por eso de ahí viene la obligación al mundo entero. Así ha acabado San Pedro. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Tengo una obligación ante el mundo. No puedo quedarme ricamente en mi casa y en mis cosas y allá cada uno se las arregle, no. Esto es parte de lo que es el amor. El amor siempre es irradiante. Si yo he sido tocado por el amor y me he sentido realmente rescatado por el amor, voy inmediatamente a convertirme en punto de difusión para llevar a los demás hasta ese amor, que en definitiva es Cristo accesible. Ahí está en el sagrario, ahí está en la comunión.